tardes. Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Erwin Ortiz, Rodríguez Casas, Víctor Manuel. Pérez Delgado, Daniel Alejandro. Campos Unido Sergio. Estrada Marisco Ernesto. Bueno, yo voy a hablar sobre la naturaleza. Dice, la naturaleza es todo lo que está creado de manera natural en el planeta. Está relacionada con las diferentes clases de seres vivos como lo son los animales, las plantas y las personas. También forma parte de la naturaleza del clima y la geología de la Tierra. Cuando se hace mención a la naturaleza humana, nos referimos a la esencia o característica propia de los seres humanos, sin importar si es hombre o mujer, que están relacionados con su manera de pensar, sentir o actuar. Hola, buen día. Yo voy a hablar sobre las medidas de la luz. Para hablar sobre esto tengo que hablar sobre lo que es el flujo luminoso. El flujo luminoso es la medida de potencia luminosa de una fuente en términos de lo que el ojo lo percibe. Normalmente el flujo luminoso es definido por la visión fotópica y su símbolo es la letra phi. En el sistema internacional de unidades, la unidad es un lumen. También para hablar de esto tenemos que hablar de la intensidad luminosa. La intensidad luminosa es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido de una fuente de luz en una dirección dada, y su símbolo es la I y su unidad son las candelas. La iluminancia. La iluminación de una superficie es la densidad del flujo luminoso incidente en esa superficie. El símbolo de la luminancia es la letra E y sus unidades son los lux. Un lux es equivalente a un lumen por metro cuadrado. La luminancia. La luminancia de una fuente de iluminación o de una superficie definida como la intensidad luminosa de la fuente o la superficie dividida por el área de la superficie vista por el observador. Su símbolo es la letra L y su unidad es la candela por metro cuadrado. Y por último, la excitación luminosa. La excitación luminosa es la medida final de la iluminación. Es el flujo luminoso total emitido por una fuente reflejada o transmitida desde una superficie y es independientemente de la dirección. Su símbolo es la letra M y su unidad son los lúmenes por metro cuadrado. Buenas tardes, a mí me tocó investigar sobre la óptica. La óptica es la ciencia que se encarga de estudiar la luz, de sus características y sus manifestaciones. Por una parte de su estudio es la reflexión y la refracción, y por otro lado las intervenciones y la difracción de la luz. Solo son las más fundamentales del estudio de la óptica. Luego, primero sobre la reflexión. La luz son ondas de energía. A raíz de eso se puede manifestar al contacto con materiales reflectivos, como serían los espejos, serían los pisos luminosos y a veces en algunos charcos de agua. Yeah. La reflexión ocurre cuando los rayos luminosos chocan contra el espejo o el piso luminoso o el charco de agua. Cuando chocan, se desvían al mismo ángulo en el que se penetran el rayo luminoso. Eso se forma mediante la luz incidente y muy distinta a la refracción. Ahora voy a hablar sobre la refracción. La refracción es el rayo luminoso al pasar de un medio de transporte a otro de forma oblicua. Es como cuando el rayo del sol pasa donde está del aire al agua. Cuando pasa, los rayos del sol pierden velocidad, entonces a veces se pueden distinguir cómo se habla sobre la difracción. La difracción es un fenómeno caracterizado por las ondas. Es cuando esta onda se baja en curvas y es esparcido de las ondas cuando encuentran un obstáculo. Por decir,
aquí les presenté dos cuartos, uno donde tiene un foco y está todo iluminado y otro donde está aparentemente todo en oscuridad. Cuando la luz encuentra un pequeño hoyo o un orificio en la pared, al momento de pasar la luz, pasa en formas de ondas. Hasta se puede ver si en algún momento lo llegan a experimentar en un cuarto a otro. Se llega a ver cómo las ondas se van expandiendo y se van abriendo el ángulo de las ondas. La aproximación paraxial se utiliza para el cálculo de sistemas ópticos, suponiendo que las trayectorias de los ejes de luz forman ángulos pequeños con el eje óptico. El seno y la tangente de un ángulo se aproximan al mismo ángulo, como lo dice aquí. El seno del ángulo es la aproximación del ángulo mismo, al igual que la tangente del ángulo es la aproximación al ángulo mismo. Y el coseno es igual a 1, el coseno del ángulo pues es igual a 1. Los rayos que inciden paralelamente sobre el eje óptico se refractan de modo que se cortan en el foco de la lente. Si la lente es positiva, el foco se encuentra del lado contrario de la incidencia de los rayos que convergen sobre él. Y si el foco es negativo, si el lente es negativo, el foco se encuentra del lado de incidencia y los rayos divergen sobre él. Principio de Huygens. El principio de Huygens es un método de análisis aplicado a los problemas de propagación. Esta visión de propagación de las ondas ayuda a entender mejor los fenómenos de difracción y refracción de las ondas. La propagación de una onda depende del movimiento de su frente de onda. Conforme avanza el frente de onda, el movimiento ondulatorio se propaga alcanzando nuevos puntos de medio. Cada punto de un frente de ondas puede considerarse un fondo de ondas secundaria que se propaga en la misma dirección de la perturbación. La velocidad de propagación y frecuencia de estas formas ondas secundarias es la misma de la onda original. Las implicaciones sobre los principios de Huygens serían: el principio de Huygens se lleva a efecto mediante un método puramente geométrico, conocido como método de construcción de Huygens. En el caso de una onda bidimensional circular producida por un foco o fuente puntual, de la aplicación de este método sería como sigue. Aquí, como tenemos ilustrado, la iluminación de un foco viene siendo la perturbación, y en cuanto llega a un punto de dispersión, a un punto de reflexión, se dispersaría la iluminación en diferentes puntos.